Hoy veremos el segundo tipo de las cónicas, que es la parábola. ¿Y qué es la parábola? Como cualquier otra cónica, la parábola es una curva. En este caso podemos encontrar ahí la definición y nos dice que es el lugar geométrico de todos esos puntos del plano que equidistan o que están a la misma distancia de una recta fija. Esa recta fija la vamos a denominar directriz y también equidistan de otro punto fijo que lo vamos a llamar foco. Entonces podemos ver la forma de una parábola y las parábolas en elementos o en situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué elementos podemos ver en una parábola? Podemos ver el eje focal, que es a partir del foco y es perpendicular a la directriz. Encontramos también la directriz, que es una recta fija y la cual se encarga de darle la orientación o el sentido de esa parábola. El vértice, que es el punto en donde empieza a abrir la parábola. Acá es importante notar que la directriz se simboliza con la letra D, el vértice es un punto, entonces lleva coordenadas HK. El foco, que es un punto fijo y se halla sobre el eje de simetría, lo simbolizamos con la letra F. El lado recto, que es una cuerda paralela a la directriz y pasa por el foco. La distancia de ese lado recto o la longitud de ese lado recto es de 4 veces P. P en este caso es el parámetro. Se simboliza, bueno, con la letra que ya lo mencioné, y es la distancia que hay entre el vértice y el foco, o es la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz. Entonces, es importante que tengamos registrados los elementos y ahora en los ejemplos gráficos podemos analizar y detallar cada uno de estos elementos. Como estamos trabajando con geometría analítica, para denotar o para representar esa parábola en el plano cartesiano es importante tener nuestra ecuación. Entonces tenemos dos casos: que la parábola abra de forma horizontal o que la parábola abra de forma vertical. Entonces, si es horizontal, podemos tener también dos casos: que la parábola abra, como en este caso, hacia la derecha o que abra hacia la izquierda. La ecuación que nos describe esa parábola en el plano cartesiano va a ser y menos k al cuadrado es igual a más o menos 4p, o sea 4 veces el parámetro, por x menos h. Recordemos que h y k son las coordenadas del vértice y p es el valor del parámetro. Ahora hay algo muy importante. Acá tenemos dos signos, más y menos. ¿Cuándo utilizar el más y cuándo utilizar el menos? Cuando la parábola abre hacia la derecha, vamos a utilizar el signo más, o sea, el signo positivo. Pero cuando la parábola abre hacia la izquierda, vamos a utilizar el signo menos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la parábola también puede abrir de forma vertical. Acá tenemos una parábola que abre hacia arriba y acá tenemos una parábola que abre hacia abajo. La ecuación que describe esa parábola en el plano cartesiano es x menos h al cuadrado igual más o menos 4p por y menos k. Entonces acá h y k pues son las coordenadas del vértice de la parábola, p es el parámetro y el más y el menos ¿cuándo se utilizan? Cuando la parábola abre hacia arriba vamos a utilizar el signo más, pero cuando la parábola abre hacia abajo vamos a utilizar el signo menos. Entonces vamos a registrar esas dos ecuaciones, cuando abre horizontal y cuando abre vertical, y diferenciarlas cuando se utiliza el signo más y cuando se utiliza el signo menos. Ejemplo número 1. Vamos a determinar la gráfica y la ecuación de una parábola que tiene vértice en el punto 3, 2 y directriz x igual a 1. Entonces, nosotros siempre empezamos por la gráfica. Vamos a ubicar primero el vértice. El vértice tiene coordenadas 3, 2. Entonces, 3 en el eje X, 2 en el eje Y, estaría acá nuestro vértice. Lo vamos a simbolizar con la letra V. Ahora, la directriz es una recta. Esa recta va a pasar por el punto x igual a 1. Entonces, voy a ubicar en el eje X el punto 1 que estaría acá y voy a trazar una recta que pase por ese punto. En este caso, pues va a ser paralela al eje Y. Entonces, en este caso tendríamos nuestra directriz. Ahora vamos a analizar. El vértice pues sería el punto de inicio de la parábola, donde empieza a abrir la parábola. La parábola nunca puede intersectar o llegar a tocar la directriz. Es decir, que la forma en la que va a abrir esta parábola es de forma horizontal. Ahora, horizontalmente ¿hacia dónde? Hacia la
izquierda o hacia la derecha. Entonces analicemos que si abrimos hacia la izquierda, entonces esa curva va a intersectar la directriz, pero si abre hacia la derecha, por más que se prolongue esa parábola o por más que se proyecte esa curva, no va a intersectar la directriz. Entonces va a ser una parábola que abre horizontalmente hacia la derecha. Eso es importante al momento de tener nuestra ecuación. Ahora vamos a contar la distancia que hay del vértice a la directriz con el fin de hallar nuestro parámetro y para ubicar el foco de la parábola. Entonces nos damos cuenta del que del vértice a la directriz hay 2 unidades de distancia. Esas mismas 2 unidades de distancia las voy a contar en sentido opuesto. Entonces acá 1 y 2 unidades y vamos a tener nuestro foco. En este caso entonces el valor del parámetro sería de 2 unidades. Ahora vamos a hallar el lado recto. El lado recto va a ser paralelo a la directriz y va a pasar por el foco. Entonces el lado recto va a ser de 4 veces el parámetro, o sea 4 por 2 en este caso sería 8. Ahora la longitud de ese lado recto deben ser de 8 unidades. Pero como el foco va a ser el punto medio de ese lado recto, entonces debo trazar 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo para que la totalidad de ese lado recto sea de 8 unidades. Entonces ahí vamos a ubicar 2 puntos y ya tenemos los puntos por los cuales vamos a trazar nuestra parábola. Entonces de esa manera nos quedaría nuestra parábola que tiene vértice en el punto 3, 2 y directriz x igual a 1. Ahora, como abre horizontalmente, la ecuación que describe el movimiento de la parábola es y menos k al cuadrado igual más o menos 4p por x menos h. Ahora vamos a reemplazar k, vamos a reemplazar h y el valor del parámetro y vamos a analizar si utilizamos el signo más o el signo menos. H y k son las coordenadas del vértice, entonces h va a tener un valor de 3 y k va a tener un valor de 2. El parámetro pues tiene un valor de 2 y en este caso vamos a utilizar el signo positivo, el signo más, ya que la parábola abre hacia la derecha. Entonces de esta manera nos quedaría nuestra ecuación y menos 2 al cuadrado es igual a más 4 por 2 por x menos 3. Ahora resolvemos esta multiplicación de 4 por 2 y como es positivo pues podemos quitar el signo. Nos quedaría y menos 2 al cuadrado y eso es igual a 8 por x menos 3. Y de esta manera nos quedaría la ecuación de la parábola. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a determinar la gráfica de la ecuación de una parábola que tiene vértice en el punto 1, 4 y directriz y igual a 5. Entonces vamos a ubicar nuestro vértice. Entonces estaría en ese punto, en el punto 1, 4. Ahora la directriz dice que es y igual a 5. Ubico en el eje y el punto 5 y voy a trazar una recta que pase por ese punto. De esta manera nos saldría la directriz, digamos que de forma horizontal, ¿sí? Paralela en este caso al eje X. Ahora pues nos damos cuenta que tiene que abrir de forma vertical hacia abajo. Determinamos ahora el foco, contamos la distancia que hay del vértice a la directriz y es una unidad. Entonces hacia abajo vamos a contar también una unidad y trazamos el foco. En este caso pues el valor del parámetro sería de 1. El lado recto pues sería de 4 veces p, que sería de 4 por 1, que sería igual a 4. Ahora pues como acá el lado recto determina la abertura de esa parábola, vamos a ver que tenemos que abrir hacia la derecha y hacia la izquierda. Como la longitud de ese lado recto es de 4 unidades, pues voy a abrir 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha y voy a ubicar mis puntos de referencia y voy a trazar la parábola. Y de esa manera nos quedaría nuestra parábola. Como abre verticalmente, entonces la ecuación sería x menos h al cuadrado igual más o menos 4p por y menos k. H en este caso vale 1, k vale 4, p vale 1 y vamos a utilizar, como abre hacia abajo, vamos a utilizar el signo menos. Nos quedaría de esta manera, x menos 1 al cuadrado, eso es igual a menos 4 por 1 por y menos 4. Entonces resolviendo esta multiplicación nos quedaría la ecuación como x menos 1 al cuadrado igual a menos 4 por y menos 4. Vamos a ver un tercer ejemplo. Vamos a determinar la gráfica y la ecuación de una parábola que tiene vértice en el origen y directriz x igual a 3.
Entonces, como el vértice está en el origen, quedaría en ese punto. La directriz x igual a 3 quedaría de esta manera. Va a ser una parábola que abre horizontalmente hacia la izquierda. Determinamos la distancia del vértice a la directriz, que serían 3 unidades. Entonces, en el sentido contrario vamos a contar también 3 unidades y vamos a ubicar el foco de la parábola. Entonces, en este caso, P es igual a 3. El lado recto tendría una longitud de 12 unidades. Entonces, tendría que abrir 6 unidades hacia arriba, 6 unidades hacia abajo. Y trazo la parábola. La ecuación, como es horizontal, entonces tenemos y menos k al cuadrado es igual más o menos 4p por x menos h. Vamos a utilizar el signo menos y nos quedaría como y, h y k son las coordenadas del vértice. El vértice está en el origen, pues tendrían coordenadas 0, 0. Nos quedaría y menos 0 al cuadrado es igual a menos 4 por 3 por x menos 0. Pero y menos 0 es y, entonces nos quedaría y al cuadrado. Eso es igual, menos 4 por 3 sería menos 12 y x menos 0 sería x. Entonces tendríamos la ecuación como y al cuadrado es igual a menos 12x. Ahora vamos a ver cómo graficar esas parábolas en el plano cartesiano. Entonces vamos a abrir el programa de GeoGebra, Geometría. Vamos a activar en este menú los ejes para trazarlo en el plano cartesiano y nuestra cuadrícula. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice que tenemos una parábola en el vértice, con vértice en el punto 3, 2 y directriz x igual a 1. Fue el primer ejemplo que trabajamos. Entonces voy a ubicar el punto en 3, 2, ahí va a estar el vértice. Ya le puedo cambiar el nombre. Y voy a trazar la directriz acá en la calculadora para ingresar valores algebraicos. Entonces, en minúscula voy a escribir la directriz, que es x igual a 1. Y de esta manera tendría mi directriz en el plano cartesiano. Ahora voy a mirar cuál es la distancia del vértice a la directriz, que serían 2 unidades. Ahora voy a contar esas mismas 2 unidades en sentido contrario para trazar el foco. Y acá vamos a cambiarle por la letra F. Ya con estos tres elementos, el vértice, el foco y la directriz, vamos a ubicar nuestra parábola. Entonces vamos a abrir acá nuestros elementos geométricos y en el menú donde dice cónicas podemos encontrar que dice parábola. Entonces vamos a seleccionar esa opción y nos dice que seleccione el punto y luego la directriz. Entonces vamos a seleccionar el foco y vamos a seleccionar la directriz. Entonces en este caso seleccionamos el foco y seleccionamos nuestra directriz y ya nos quedó nuestra parábola. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a borrar. El segundo ejemplo que trabajamos decía que el vértice estaba en 1, 4. Entonces tenemos acá vértice 1, 4. Vamos a poner acá la letra V. Tenemos el vértice. Ahora la directriz va a estar en el punto y igual a 5. Entonces y igual a 5 y nos quedaría de esa manera nuestra directriz. Vamos a ubicar el foco. Entonces contamos que hay una unidad de distancia del vértice a la directriz y nos quedaría en este punto nuestro foco. Y ya tenemos para ubicar nuestra directriz, entonces, perdón, nuestra parábola. Entonces vamos acá en la sección de cónicas, vamos a seleccionar parábola, seleccionamos el foco y seleccionamos la directriz. Y ya tendríamos nuestra parábola. Entonces, ¿qué pasa al cambiar nuestro foco? Entonces nos podemos dar cuenta cómo se desplaza nuestra parábola.